Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y más cortante que toda de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuéstanos, que descienden los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la palabra de Dios, que pone en evidencia la verdadera condición de nuestra humanidad delante de Dios, para que podamos volvernos a Dios. Dios quiere que todos sean salvos. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento para que tengamos salvación. Más en este tiempo que estamos viviendo, tiempo profético. Como siempre digo, la palabra de Dios, la palabra profética que estamos compartiendo en este tiempo. El Señor Jesús mismo habló de las señales, de las cosas que acontecerían. Los evangelios, el apóstol Pablo, las profecías que se han cumplido en la venida de Jesús y se cumplirán también del segundo regreso de Jesucristo. Cristo viene pronto. La Biblia dice, porque aquí un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que perseveran, que tienen fe para preservación del alma. Esto está en Hebreos capítulo 10, versos 37 en adelante. Porque aquí un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Estoy hablando de Cristo, no tardará. Cristo viene pronto. ¿Cómo estás en este tiempo? ¿Está listo, preparado? Si Cristo viene a buscarte, a buscarnos, qué bueno que estemos listos siempre. Y en esta ocasión quiero hacer un repaso de lo que estamos compartiendo, la palabra de Dios, el propósito de Dios a través de la palabra del libro de Efesios especialmente. Cuántas enseñanzas, cuánta riqueza hay en la palabra de Dios para nuestra edificación. Dios quiere lo mejor para su pueblo, para sus hijos, para sus amados, pero necesitamos nosotros acercarnos a Dios, estar en buena relación con Dios y conocer su verdad cada día más en este tiempo que estamos viviendo. Necesitamos. Por eso el apóstol Pablo está viendo la visión, una visión de qué es la iglesia, qué es la iglesia que debe ser en este tiempo, la iglesia que desearíamos que sea hoy, la iglesia conforme a las Escrituras. No es lo que yo me imagine, lo que yo pienso, cómo quiero que sea la iglesia, sino qué dice las Escrituras, cómo yo espero que sea cómo espero que sea la iglesia conforme a la palabra de Dios. Y Efesios capítulo 4, del verso 11 al 16, me está indicando cómo es la iglesia, cómo tiene que ser la iglesia para que sea conforme a la voluntad de Dios. Fíjense qué riqueza, que hay enseñanza, por eso que voy a compartir haciendo un repaso de todo lo que ya hemos compartido. En primer lugar, Cristo constituyó, dice en Hebreos capítulo 4, verso, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la iglesia que realmente tendría que ser en este tiempo. En primer lugar, Jesucristo llama a los líderes, a los siervos, pastores, evangelistas, para cumplir esta función, y los capacita para una misión, con el propósito, por supuesto, siempre es de servir, de llevar a cabo la misión, el propósito eterno de Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor. En estos tiempos podemos ver que hay muchos pastores, evangelistas, maestros,
que la mayoría. Después, por supuesto, están los apóstoles, los profetas, que bueno, eso ya es otro tema que ya hemos compartido acerca de esta temática. Pero en este tiempo están los pastores. Por supuesto que hay pastores maestros, hay pastores que tienen la tendencia evangelística. Fíjense, hay pastores maestros, hay pastores que tienen una tendencia más a la evangelización. Pero también hay evangelistas, hay maestros. Todos estos hermanos, todos estos siervos de Dios son llamados por Dios, capacitados por Dios para justamente perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y esto estamos compartiendo. Tiene una gran responsabilidad, es un privilegio de tener este llamado, pero tiene una gran responsabilidad también. Porque el propósito, la finalidad es perfeccionar a los santos. Que significa que cada cristiano, los siervos, pastores, maestros, evangelistas, todo tiene que no solamente evangelizar, que acepten a Cristo, sino que puedan crecer espiritualmente, que se puedan desarrollar espiritualmente. Por eso perfeccionar significa el proceso de crecimiento espiritual, a llegar a la madurez espiritual. Esto es importante, que cada santo, que cada cristiano, que cada nuevo cristiano pueda crecer espiritualmente. Esto es una de las evidencias de que es cristiano de verdad, que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu de Dios y que forma parte de la iglesia de Jesucristo. De que son santos apartados por Dios para esta función. No para estar estancados, sino que hay una renovación constante, un crecimiento constante hacia la madurez plena. ¿Por qué? Para la obra del ministerio. El ministerio, y esto es importante, el ministerio de la iglesia. Cada cristiano, cada hermano tiene una capacidad dada por Dios para que pueda integrar y pueda estar sirviendo en la obra del ministerio, en la iglesia. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? Está el ministerio de adoración, está el ministerio de educación cristiana, el ministerio de intercesión, de acción comunitaria. Fíjense, estos son ministerios. Ahora, hay más ministerios. Por eso, de acuerdo al don que tenga el hermano, por eso que se ha perfeccionado, sabe cuál es su don, su capacidad, para estar sirviendo dentro del cuerpo de Cristo en el ministerio, llevando a cabo la obra del ministerio. Es importante. Por eso que cada cristiano sepa cuál es su don, de qué manera Dios te ha dado capacidades para poder servir, y uno se goza en servir de esa manera, porque es la capacidad que Dios te dio para hacerlo, y también es de edificación y de bendición. Por eso Dios ha colocado en el cuerpo los miembros como Él quiso, para la obra del ministerio. ¿Para qué? Fíjese el proceso, el propósito. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Es un proceso. El ministerio, todos los ministerios de la iglesia están en acción, en actividad, porque es para la obra, significa acción, significa no estar solamente ser llamado o decir que es un ministerio, pero solamente de nombre, porque no hay una acción. Yo pienso que los ministerios, por lo menos una vez por semana, tienen que reunirse los ministerios. Cada ministerio, planear qué hacer de acuerdo a su ministerio, ya sea de evangelismo, ya sea de adoración, ya sea de educación cristiana, para poder estar sirviendo y que cada cristiano pueda estar sirviendo también de acuerdo a su don. De esa manera, por supuesto que la iglesia, para edificación de la iglesia crece de esta manera.
la meta. Dios dice, fíjense que según la palabra dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la meta, esto todos creyentes, Dios, que todos lleguemos, no es que solamente los pastores, evangelistas, maestros o a ciertos hermanos pueden llegar, no, todos tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento. La meta es Jesucristo. Por eso tenemos que ser conforme a la imagen de su Hijo. Cada cristiano tiene que llegar a esta madurez espiritual, ser como Cristo. Él es la meta, Él es la medida, Él es la estatura, es el modelo. Todo es Jesucristo. Por eso yo no debo desviarme mi mirada, sino puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De esta manera, la iglesia es edificada. Fíjense qué maravilla. ¿Por qué? Dice, para que no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Si uno crece a la medida de Cristo, no va a ser niño fluctuante que se lleva de todo viento de doctrina, que son arrastrados. Por eso el apóstol Pablo también nos enseña en 1 Corintios capítulo 1, capítulo 3, habla justamente de los niños espirituales que siguen al hombre y no siguen a Dios. Fíjense. Y esto está registrado para nuestras enseñanzas, para justamente que no seamos niños espirituales, sino que maduremos en la vida cristiana y sigamos a Cristo y glorifiquemos a Cristo, que Dios sea glorificado, que vivamos en el Espíritu y que andemos en el Espíritu, y no siguiendo a los profetas, pastores, evangelistas, apóstoles. Fíjense que muchos siguen al hombre y no están siguiendo a Dios. Eso está hablando de que son niños espirituales. Por eso es la comparación que el apóstol Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Es el contraste que uno pone por un lado, que debemos crecer. Aquel que es la cabeza es Cristo. Y fíjense qué enseña. En quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense en la actividad del cuerpo. Todos los miembros están en actividad, según la actividad propia de cada miembro, para ir edificándose en amor. O sea que por eso cada miembro, no podemos estar en la iglesia, ir y venir, estar pasivos, sino somos llamados con un propósito, para servir. Entonces, este es el modelo de la iglesia según Efesios capítulo 4, el verso, yo veo del 11 al 16. En primer lugar, tenemos que saber que Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay un hombre, no hay un Cristo es la cabeza de la iglesia. En segundo lugar, tenemos que saber que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que la iglesia son todos los redimidos por la sangre de Jesucristo. Son todos los que confiesan que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, como confesó Pedro. Y la iglesia forman todos los miembros que han aceptado a Cristo, que tienen cada miembro una capacidad como en el cuerpo. La oreja, el oído, el ojo. Un miembro no es un cuerpo, sino muchos miembros forman un cuerpo y muchos miembros tienen diferentes funciones en el cuerpo. De igual manera, el cuerpo, los miembros y en actividad, la iglesia se desarrolla, la iglesia crece. Hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia por eso está en este mundo
para hacer la obra que Cristo hizo en el mundo. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La iglesia de Jesucristo está con esa misión de evangelización también, de alcanzar a los perdidos por medio de la buena nueva de salvación en Cristo Jesús. Por eso es importante que están los pastores, líderes, para capacitar, formar, estrenar, preparar a los santos para que los santos no vivan a estar sentados simplemente, sino que cada miembro vaya a estar activo según la capacidad que ha recibido de Dios para ser de bendición. La Biblia dice con toda claridad, 1 Pedro capítulo 4 verso 10, que ya lo hemos mencionado, cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por eso, esta es la iglesia que figura en Efesios capítulo 4 del 11 al 16, que sería la iglesia ideal, la iglesia que va a ese desarrollo, a ese crecimiento para ser semejante a Cristo. Cristo es la meta. Fíjese que, por lo tanto, mientras vivamos en este mundo, estamos creciendo constantemente. Cada vez está la iglesia sirviendo al mundo, siendo luz y sal de la tierra, de este mundo. Porque Cristo está en cada uno de nosotros. Él es nuestro Señor y Salvador. Fíjense qué maravilla. Cristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo tiene muchos miembros. Y todos los miembros somos parte del cuerpo de Cristo. Y cada miembro en el cuerpo tiene diferentes funciones según la capacidad que Dios le ha dado, con la finalidad de edificación. Esto es, la iglesia para este tiempo sería lo ideal, lo correcto, según la palabra de Dios. Conforme a Cristo, la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. Yo quiero ser parte de esta iglesia que crece, que se desarrolla, ser un miembro activo, según la capacidad que el Señor ha dado de compartir, de ministrar, de servir, de glorificar a Dios, de seguir a Cristo, no seguir al hombre. No estar en un pie en el mundo y en un pie en la iglesia, sino que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el Señor, ese es el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores. La gloria sea para Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza que encontramos en tu palabra. Señor, gracias. Que pueda ser un instrumento en tu mano de edificación, según la capacidad del Señor que tú me has dado. Y gracias, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando con toda libertad, edificando a la iglesia en este tiempo profético que estamos viviendo, porque tú vendrás a buscar a tu amado una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.